por ahí escuché que alguien decía que lo mío mi prosa era una prosa nerviosa, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con la personalidad, o sea, tal vez yo empecé a escribir cuento era porque yo cuando empiezo quiero acabar inmediatamente lo que hago, entonces a mí me ponen a leer un libro para evaluarlo y yo no me puedo dar el mes o 2 meses que me dan de tiempo, sino que yo lo tengo que leer inmediatamente porque no quiero tener una tarea que me levante todos los días a pensar en ella. Y eso. Bienvenidos a este rush literario en la Librería Nacional del Centro Comercial San Nicolás, en el oriente antioqueño, y precisamente con un habitante de estos terrenos, de estos paisajes del oriente antioqueño, con el escritor David Betancourt, porque hoy vamos a hablar de cómo tantos fracasos son parte de nuestra huella como seres humanos, los fracasos que nos ayudan a comprender el mundo, a comprender esa lucidez de ciertas cosas que se ven como extrañas, pero realmente lo que hay ahí es una información privilegiada para soñar, para seguir creyendo en uno mismo y obviamente para tener un territorio. Y con David hoy vamos a hablar de cómo es ganarse tantos premios, David, cómo es hacerse un camino en la literatura con el esfuerzo, a pulso, creyendo hasta en los fracasos, creyendo en uno mismo, creyendo hasta en sus vicios, creyendo hasta en los que no creen en uno, por ejemplo. Y vamos a hablar de algunos de tus libros. Este es el más reciente, El fracasador, y especialmente porque aquí hay un estilo, una manera, yo creo que reúnes mucho de lo que ya habías hecho antes, aquí técnicamente. La conjura de los vicios, los tenemos aquí en la Librería Nacional, donde también aparece el juego del humor, la ironía, el humor negro, y creo que es un mundo que no se ve mucho en Colombia, ¿cierto? Escritores como vos son pocos, pero son un respiro frente a la solemnidad o frente a ese tomarse tan en serio el academicismo de la literatura. Así que bienvenido, David. En el rush literario hay muchachas y muchachos que les encanta escribir, leer, clubes de lectura que están atentos e interesados en conocer tu voz. Primero, David, ¿cómo disfrutas la lectura, ya que estamos en esta Librería Nacional? La lectura, ¿cómo llegó, digamos, a tu vida? Lo que significa acompañarla, los rituales de la lectura para vos. Bienvenido, David. ¿Qué más, William? ¿Bien o no? Bien, mi hermanito, bueno, tomando cafecito rico. Cafecito. Bueno, yo lo he contado ya muchas veces, pero es lo único que tengo que contar sobre esa pregunta y es porque esa es la respuesta. Y la respuesta es que yo era un peladito que no leía, que era guardado en la casa, salía a tirar piedras, a jugar fútbol en la loma de la cuadra, a molestar, y tenía pues una vida de niño normal, y así me la fui pasando hasta 14, 13 años más o menos. Y mi papá en cambio era un gran lector, entonces mi papá tenía su biblioteca, tenía mucha literatura, leía mucha literatura, y me dijo lee, y me insistía que leyera, pero yo no le veía gracia a eso, porque yo decía que para qué literatura si tenía la vida y la calle afuera. Pero entonces él supo hacerla porque él me dijo, te voy a pagar un billetico y me resumís un libro. Entonces yo me empecé a leer libros y él me pagaba, leía, resumía y me pagaba. Entonces yo fui un niño que empecé a tener plata, y eso es muy bueno, tener plata es muy bueno. Entonces de un momento a otro yo empecé a sentir gusto por la lectura. Yo ya no padecía lo que leía, sino que ya lo disfrutaba, y en ese disfrute aparte se aumentaba por la plata. Y un día mi papá, cuando me vio que ya estaba muy como con la lectura en mí, me dijo, ya no más plata. Entonces yo dije, no vuelvo a leer y me rebelo y no vuelvo a leer, pero resulta que estaba ya el bichito. Entonces ya estaba ahí esa cosa que se me mete y que ya quería leer. Entonces yo ya casi que leía al escondido, porque yo decía, si mi papá me ve leyendo sin que me pague, pues dice, ya no. Yo tenía toda la esperanza de que me pagara, entonces lo que hacía era leer al escondido, pero ya estaba el bicho. Igual la lectura me llevó a la escritura por otros caminos. Te enviciaste. Me envicié a la lectura. Pero lo chévere que yo veo aquí, lo mágico tiene que ver es que fue tu papá el que fue el dealer de ese primer vicio, de esos vicios
con los que uno siente que ya no puede renunciar. Sí, porque primero estaba la otra opción, la que hacen los colegios o lo que hace tanta gente, y es obligarte. Como decir, lee, tenés que leer. O resumí y no, pero él lo hizo como, él lo intentó de hacer, no sé si eso se pueda llamar una forma lúdica, pero estaba alguna motivación. Es lo que yo digo mucho también, que es que cuando te vayan a poner a leer algo siendo un niño, no te lo pueden imponer, porque cuando a vos te imponen algo, por lo general no te gusta. Entonces lo fue llevando, me fue llevando y me fue llevando y hubo un gusto. Ya después uno se da cuenta que leyó muy desordenadamente y también es válido leer en desorden, pero leía también libros que no eran como muy para mí, como ya pues una literatura que exige más, pero igual lo hacía, lo disfruté y después tuve que releer un montón de libros. Pero, como te digo, quedó el bicho. O sea, yo ya tenía ganas de leer, ya disfrutaba leyendo. Yo ya le dedicaba menos tiempo a la calle por leer. Y vuelvo y digo, esa lectura me empezó a dar como un gusto de la escritura. Entonces yo decía, si yo soy capaz de leer y ya lo disfruto, yo quisiera escribir, yo quiero también ser escritor. Y con el tiempo yo iba a ser médico, sí, y yo ya estaba listo cuando iba a salir del colegio, ya estaba listo para ser médico. Y pasó en el momento en que mi papá también, vuelve a esta historia, me ayudó a escribir un panfleto anónimo que llamó El Impío, en un colegio de curas donde yo atacaba a los curas, atacaba al colegio, atacaba todas esas cosas que hacen en los colegios, y como eso se regó y tuvo tan buena acogida, entonces yo dije, ahora yo soy escritor. Entonces me creí escritor, no estudié medicina y me metí a estudiar un montón de cosas que yo creía que me iban a llevar a la escritura, que era primero periodismo y luego filología, y no es el caso. Usted no necesita estudiar eso para ser escritor tampoco. Parte de la magia de estar en la librería es el café. Yo creo que aquí, muchas gracias. Gracias por este regalo tan delicioso que nos va a acompañar. Tenemos, yo creo que uno de esos vicios, muchas gracias. Princesa querida, el vicio del café, tomarse una copita, un vinito. Hay una cantidad de vicios, y precisamente en la conjura de los vicios uno siente que el vicio se vuelve como una metáfora. Y ahora que estamos hablando de la lectura y de la escritura, uno se envicia a leer y lo necesita, y en esos periodos de estudio y de escritura el café, el vinito, un traguito acompaña eso. Vos fuiste descubriendo que la lectura y la escritura también tenían sus rituales, y que eso era no solo de hacerlo y ya. Fuiste acomodándote un poco como el espacio, los lugares, David. Sí, pero primero empecemos que yo ya no tengo 20 años y antes yo tomaba café y café, ahora yo tomo café y es como si hubiera consumido Sacol, porque o sea, ya llevo 3, sí. Entonces ya prácticamente me enloquece. Es como hubiera tomado una botella de aguardiente. Lo de los lugares, sí, o sea, yo no soy yo para escribir sí exijo como algo, y es algo que me exijo a mí, y es que no puede haber distractores. Eso es una cosa, o sea, yo puedo escribir guardadito. Yo vivo en el oriente, aquí en Marinilla, y es en una casa donde yo escribo solo, donde no hay un teléfono, donde no hay un televisor, donde no hay nada. Entonces necesito esa soledad, necesito un silencio, y nunca lo acompaño con alcohol, y nunca lo acompaño de cafecito, sí, así normal, pues hago mi vida normal y saco el tiempo para escribir, pero no es como que siempre sea igual, no. Lo único que pido que sea igual es que yo tenga un espacio de silencio y de tranquilidad para poder escribir. Eso es como lo único, pero de resto no. Esos vicios, precisamente, en la conjura de los vicios uno siente que son parte como de la identidad, de lo que es uno. Una honestidad brutal con lo que a uno lo apasiona. Cuando hablas de los vicios, yo soy así, yo defiendo lo que soy, como soy. Háblanos precisamente de esas calles que te fueron enviciando también a ver el mundo, porque un escritor, y más como vos, uno siente que hay gente, que hay cosas que están vivas. Los libros de David Betancourt, uno siente que están respirando, aquí hay mucha noche, aquí hay mucho smog, mucha vida, decisiones, choques. Hablemos de eso, del enviciarse a vivir como una pasión irremediable. ¿Cómo viviste esa etapa de la calle, que también es otra lectura, cierto?
Sí, yo creo que se ve la calle en esos libros. Sí. O sea, y esa calle no es una Vos calle... sos un escritor con calle. Sí, yo creo que Sí. soy una persona de calle y escribo. Y es como la calle está ahí, entonces se ve y no se ve como que es un artificio o mucha gente que no ha sido de calle y se le nota cuando escribe, cuando quieres poner a los personajes ser de calle y no. A mí sí me tocó crecer en un barrio que se llama Villahermosa, en Medellín. Yo tiraba piedras, yo fui todo lo que se podía hacer, pues, pasaba de ser gamina, a pasar a ser chirrete, a pasar a ser gomelo, o sea, yo no tenía ninguna identidad. Me tocó vivir en un barrio que tenía siempre, como los barrios de antes, no sé si todavía es, sus marihuaneros en la esquina, los asesinatos muy constantes, los niños, que estos van dañando a estos, que estos que estaban aquí terminan siendo de allá, todo eso lo viví. Los partiditos de fútbol Los partiditos de fútbol, yo siempre fui un futbolista. En mi primer libro, que se llama Buenos Muchachos, aparece mucho eso y es el fútbol de calle, el fútbol de barrio, y a mí me tocaba eso y yo fui eso. Yo siempre he dicho que Messi se salvó porque existe el aguardiente. Si el aguardiente no existiera, yo en este momento tendría más balones de oro que Messi, y no solo el aguardiente, la calle. Entonces todo eso, y eso es lo que pasa acá. Entonces, en este caso, y a mí me interesa mucho otra cosa que es el lenguaje, claro. Y ese lenguaje de los pelados de barrio, eso está ahí, vos lo pillás, cómo claro. Hablan ellos, cómo hablan los muchachos, y a mí no me toca empezar a mirar, escuchar grabaciones para yo empezar como a tratar de emular esas voces, sino que eso está en mis oídos, en mi memoria de lo que oí y de lo que oigo. Entonces, la gente habla como esos pelados que yo conocí de barrio, como los marihuaneros de barrio, como los niños que fuimos, y eso empieza a ser como un mundo que al final yo creo que mi obra es eso, sobre las historias que cuenta, sobre la forma de contarlo, es el lenguaje, y ese lenguaje es la voz espontánea de los pelados, lo que te digo, pero también es el lenguaje del barrio, es que yo sé cómo se mueven esos barrios, cómo se movían en mi tiempo, porque yo después ya me fui a vivir a otro país y luego ya me salí del barrio y vivo ahora en una vereda, pero es como eso, que es lo que a mí me interesa, como que haya espontaneidad y esas voces y esos juegos como con el lenguaje, y que usted escuche algo y usted diga no estoy escuchando un personaje, sino que estoy escuchando una gente, esa es gente hecha en un libro. O sea, historias que están vivas, gente que es como la gente que los está leyendo, ¿cierto? Que la gente que lee, la gente que está en tus obras, siente que hay algo familiar, ¿cierto? Hay algo doméstico. Incluso ahora que entramos al tema de lo familiar y que me gustaría mucho que hiciéramos como una recapitulación de tus libros, cómo aparece la familia y cómo la has vivido vos, porque uno ve que la familia va a ser determinante y hay un lenguaje adentro, hay un lenguaje afuera, entonces una tía habla de una manera, la mamá habla de otra, y vos reconciliás el lenguaje de afuera con el lenguaje de adentro. Hablamos mucho de la familia y todo ese paisaje sonoro, porque también hay sonidos, no solo palabras. Bueno, primero hablo de que la familia fuera de mi literatura, y lo digo en este sentido porque influyó mucho. Mis primeros 2 libros son conservadores a más no poder en, por ejemplo, no decir una grosería. Y yo no decía una grosería, pues o no yo, el personaje no decía una grosería que se necesitaba oír, que era la palabra que faltaba, porque estaba la familia. Entonces yo decía, cuando lean esto, o sea, yo mismo me autocensuraba pensando en cómo ellos iban a leerme, porque ellos no saben de literatura, entonces al ver, creían que todo lo que estaba ahí había pasado, y me había pasado, y era yo. Entonces, en eso empieza siendo mi familia fuera de la literatura que intervino en la literatura, me hice entender. Claro. Lo otro es que ya la familia empieza a aparecer en todos mis libros, es que es inevitable que... Hablamos de los 2 primeros libros, perdón que te interrumpa. Esos 2 primeros libros, para los que hagamos la arqueología del camino creativo de David, ¿cuáles serían? Y para que identifiquemos como los cambios de lenguaje y la transición entre esta familia de la que se cuida uno mucho y luego la familia donde ya estás desatado. Exactamente. El primero se llama Buenos Muchachos, que ese libro salió en el 2011 y se reeditó el año pasado o antepasado, que todavía hay como ejemplares que se consiguen, ¿cierto? Ese es el primero. El segundo ese fue finalista del Premio Nacional de la UIS
y el segundo se llama Yo no maté al perrito y otros cuentos de enemigos, que es un libro que se ganó un premio internacional y que tuvo como 2 ediciones rapidísimas, que yo no entendía cómo me podría pasar eso, yo acabando de empezar en la escritura y decía, pero mira que me gano un premio, fui con mi esposa al centro, en un lugar de esos de envío, y con una platica ahorrada, nosotros sin plata, en ese momento no era mi esposa, y lo entregamos para que se fuera a Venezuela, y el libro llegó a Venezuela y después me escriben, se lo ganó, o sea, cosas súper lindas que ya no pasan, y que también, y aprovecho para decir lo que esa es la familia, o sea, mi esposa es mi familia, y es la que me acompaña, que también me acompaña en El Fracasador, que es el último, que ahora me acompaña con un nombre propio, pero es otra historia, pues es otra cuestión, pero es como... Y no la dejaste afuera. No, o sea, es que eso es lo que me parece interesante, porque muchos escritores, David, se cuidan mucho de que el mundo de la realidad real o la familia real que vamos a ver en El Fracasador haga parte de la ficción también, y ese es un tema que ahorita vamos a tratar, pero qué bueno. Entonces, Buenos Muchachos. Yo decía algo que es como gente inventada de la vida real. O sea, que es como una contradicción o algo así como confuso, pero es eso, lo que yo hago es gente inventada de la vida real. Yo me invento gente que ya existe, pero ¿cómo digo que me la invento? Porque es que a vos, por ejemplo, te pondría un guiñito de otro, y te voy armando con tu esencia, pero te hago otra persona. Entonces, como un Frankenstein. Eso es lo que se hace con la literatura. Los que nos apegamos a escribir cosas que están muy del lado de la realidad, de lo real. Pero yo también digo, todo eso está ficcionalizado, o sea, yo no me hago cargo de nada de lo que pasa ahí. Pero bueno, ese es Buenos Muchachos, y el segundo es Yo no maté al perrito y otros cuentos de enemigos, donde la familia está presente también, como te dije, por detrás, pero también se menciona por ahí, y con guiños bonitos, sí. Que yo digo que en cierto grado hay una ingenuidad de un escritor que apenas está empezando, ¿cierto? Y que si bien tenía muchas lecturas, me faltaba como enfrentarme al mundillo de la literatura o tener más callo, que ya después lo fui teniendo con el tiempo, y que con el tiempo que siguen después Una codorniz para la quinceañera, luego sigue Ataques de risa, que es un libro extrañísimo porque se ganó 3 premios nacionales en un año, cosa que no se podía y se los ganó. Luego sigue Bebestiario, bueno, y todos estos libros, Bebestiario, La vida me vive amargando la vida, que la publicó Planeta, sí. La conjura de los vicios y El fracasador, y Los hijuetantas, que es otro libro. Todos esos libros que mencioné, pues con el tiempo van a empezar a ser reeditados por Random House, pues esa es la idea, claro. O por lo menos eso es lo que medio se ha hablado. Y sería muy bueno porque es que este tipo de editoriales lo que hacen es que te consigan lectores, o sea, que hay forma de conseguirlos y no hay que hacer arqueología, o sea, sí. No hay que ir a desenterrarlos de yo no sé dónde. Estos libros vemos que se van convirtiendo como en un barrio, en un paisaje común. Vos podés sacar personajes, elementos de los anteriores, se desarrollan y evolucionan un poco más, los matizas, los potencias. Bacanísimo. Ellos son una familia, eso es lo que he notado, porque hay diálogos entre todos. ¿Cómo ves, ahora que estamos haciendo precisamente un puente para tus lectores? Porque hay lectores que llegan por primera vez con esta gran obra, porque aquí vamos a hablar ahorita de la parte técnica, de la estructura, que es tan desafiante, tan entretenida y yo diría tan lúcida jugando, que tiene El Fracasador. Pero hay gente que ya viene de la conjura de los vicios, lectores, gente leyendo gente, o te conocen desde Buenos Muchachos también. Entonces me gustaría, ¿cómo ves todo el panorama de este barrio, ¿cierto? Esta gallada, como decíamos en los 80s, aquí en Antioquia, la gallada de tus libros. ¿Cómo ves esto? Sí, eso es, das en un punto muy bacano, y eso sí. Nunca me lo habían dicho, pero yo siempre quise que me lo dijeran, y es que yo sin querer fui escribiendo una obra que si la juntáramos podría ser un solo libro. ¿Me entendés? Yo lo puedo explicar con Fernando Vallejo, y es que Fernando Vallejo escribió obra a obra, y si vos las juntás, podrían caber exactamente en una totalidad, o sea, se complementan, ¿cierto? Es como si fuera el mismo libro escrito por capítulos. Yo creo que eso es lo que pasa con mis libros. Hay capítulos, y cada capítulo es un libro, y es extraño porque es que son libros de cuentos, entonces cada capítulo lo componen, digamos, 8 historias, pero es un mundo
que no digamos que todo tenga que ver con la coherencia, con que haya una cohesión muy fuerte, que sí la puede haber, sino que hay como, digamos que es como una especie de alma, una especie de espíritu que puede ser el lenguaje, o que puede ser el tipo de personajes que son muy similares. O sea, los personajes que habitan mis libros o que están en mis libros son como descachalandrados, como desfachatados, como gente muy rara y como distinta. Yo a veces lo comparo como con personajes de Felisberto Hernández, personajes de Mario Lebrero, personajes y gente de Roberto Ar, que son como gente extrañita, como gente rarita, como gente que uno dice, me produce curiosidad. Y ese mundo se llenó de un mundo de loquitos y de gente rara y así, que convive en distintas historias, que si vos juntas todos los libros míos y les cambias de orden y todas esas cosas, podría haber una totalidad. Me gusta eso de los loquitos y de la gente rarita que va entrando, pero eso es muy de la lectura de la ciudad, de los entornos, de los espacios, porque no es solo leyendo que se encuentran, digamos, técnicas, sino habitando la calle, habitando la ciudad, y aquí uno siente personajes, gente para componer, digámoslo así, gente para componer literariamente. Y hablando de esos cuentos de gente rarita, El Componedor es una joya de verdad, y que yo diría que es una joya de esas que podría ser la llave para abrir la casa de toda esta gente, esa vecindad. Yo creo que con El Componedor, que es un cuento muy bello que les recomendamos y está en una edición más hermosa todavía, que es lo de los cuentos de Medellín y Bogotá, del hermoso proyecto de Palabras Rodantes, en esa relación amorosa entre el metro y Confama. Imagínate un autor de Bogotá mostrando, uno de Medellín, mostrando sus mundos, y El Componedor hace eso. Hablemos, por ejemplo, de esa llave para entrar a la vecindad de tu gente. Ese texto, ¿cómo lo viviste? Porque tiene la fuerza del lenguaje de la que hablabas ahorita, pero con una lucidez psicológica interior, porque uno podría hablar solamente de la oralidad como un ejercicio de los saberes y las costumbres, ¿cierto? Pero vos ahí utilizás el lenguaje como una caracterización psicológica poderosa, hermosa. Uno siente que ha visto gente así por el Poblado, pero también por la Estación San Antonio. Hablemos y le contemos pues a los lectores que te van a conocer y a los que ya vienen, El Componedor como llave, ¿cómo funciona, Diego? Pues seguro vos sos un componedor también como yo, y es que uno no puede evitar, por lo menos yo, me hago cargo de lo mío, es andar por las calles de Medellín y no empezar a corregir con la mente a la gente que se encuentra, desde el lenguaje, por ejemplo. Entonces, por aquí lanzando vulgaridades, o por aquí hablando muy refinado, y uno dice, pero ¿por qué habla así? O así, pero también desde lo físico, o también cómo se visten, ¿cierto? Eso es como, así como por encimita, pero esa no es la esencia. La esencia es más allá, es más política inclusive, y es incluso cultural y social, ¿no? Y no es como de corregir a alguien que se empelicula en andar por las calles de Medellín corrigiendo a la gente físicamente, no, sino que empieza a corregir, por ejemplo, el metro de Medellín, claro. Porque es que el metro de Medellín nos lo han mostrado que es una cosa hermosa, y lo es, ¿cierto? Claro. Pero también no podemos negar lo que es súper ultra conservador. Entonces, se cuentan otras cosas. Claro, y entonces uno no puede dejar de componer el metro. Y entonces, ¿cómo lo compone? ¿Por qué es tan sonsonetudo? O sea, ¿por qué si nos están pidiendo tranquilidad y no hagan mucha bulla y no descontrolen? Porque todo el tiempo hay un señor hablándonos, y no solo es próxima parada, sino ya más información, incluso publicidad. Entonces, eso es lo que hace uno con la cabeza, componer, intentar cambiar lo que no le gusta. ¿Y qué es eso? Eso es súper radical, porque usted, ¿por qué tiene que estar cambiando a los otros? Usted, donde está, tiene que acostumbrarse a convivir con lo que le tocó, y si no está de acuerdo, pues te vas. Entonces, eso es, y también el lenguaje, o sea, el lenguaje paisa, y no solo el paisa, la cultura paisa. Entonces, él va componiendo uribistas, él va componiendo inclinaciones políticas, él va componiendo, por decir, eso tan echados para adelante que somos, tantas cosas como la retórica paisa, que es como somos lo más pujante, somos lo mejor, somos lo más grande. Entonces, eso hay que corregirlo. El exitismo.
el exitismo, tantas cosas que tiene el país. La rimbombancia nuestra. Entonces digo, está muy bien insinuar eso, y entonces es eso. Seguro que un uribista corrige diferente, ¿cierto? O compone diferente. Entonces eso es un punto de vista de alguien que compone, que es un punto de vista que se parece mucho a mí, que tiene que ver mucho conmigo, porque es que es difícil que yo haga un personaje así si yo no soy ese, por lo menos eso que cuento. Y es como, vamos a arreglar el mundo, y eso es una cosa muy facha también. Claro. Pero el narrador juega también, de cierta manera, a creer que él mismo se puede componer, que visitando a su psiquiatra y haciendo como un trabajo de autodescubrimiento y siguiendo, digamos, como las técnicas que le recomiendan otros, él también se va a componer. Entonces yo creo que se salva también de esa idea de sentirse orgulloso de que compone el mundo y él sigue impoluto. No, él mismo juega consigo mismo, con su enfermedad, por decirlo así. Y eso es prácticamente ese libro. Todo el libro completo es eso. Es gente que necesita ayuda, ¿cierto? Y porque tiene vicios raros, pues, o digamos cualquiera. Hay uno que está enviciado a decir groserías, otro que está enviciado a comer papaya, y un montón de vicios extraños que podrían ser al alcohol o a la comida, ¿cierto? A tantos vicios, pero siempre es como esa idea de que algo me mortifica y yo me tengo que salvar. ¿Y cómo me salvo? Pues buscando esa ayuda. Entonces hay un centro de rehabilitación que los reúne a todos los personajes del libro, y eso es una familia. Ahora que hablamos de familia, es una familia de gente que le tocó estar ahí metido y que busca todas las formas de salir, como decir, no me quiero hundir. Entonces se reúnen todos intentándose como sí, recapacitar, no, como recuperar, como salir del vicio, que al fin de cuentas es una mamadera de gallo, y que muchas veces ni siquiera son vicios, son como unas obsesiones. Y todo parte, este libro en particular, La Conjura de los Vicios, de algo que yo tenía en la cabeza que tiene que ver con el lenguaje, que es como esas exageraciones narrativas. O sea, usted ve ahí verborrea a tope. Entonces, el que lea y lea tal cual como está leyendo no se da cuenta que hay una intencionalidad de que si estoy hablando de excesos, tengo que tener excesos en el lenguaje. Pero se siente mucho, y sobre todo que esa verborrea o esa retórica del exceso se vuelve estética, es muy literaria, porque uno diría que entonces, ¿cómo voy a comprar el libro de un escritor que se desborda en el lenguaje, no es consciente? Y aquí sí hay una conciencia de que eso se convierte como una especie de propuesta, ¿cierto?, estética, valiosa, que vale la pena tener en cuenta. Entonces es muy importante ver que no hay una ingenuidad con el uso del lenguaje, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay pasajes, incluso en los dos libros, donde la poesía está viva. Son actos poéticos del acontecer, la cotidianidad. David, a mí me gustaría que habláramos mucho de cómo le encontrás lo poético a lo que otros pensarían que es un escritor de solo verborrea. Esta poesía que yo digo que se identifica en ese juego de los excesos con el lenguaje. Bueno, bacanísimo que también es. Mucha gente yo he escuchado decir y escribe prosa, novelistas, cuentistas, ensayistas, y dicen, yo no leo poesía. A mí no me cabe en la cabeza que usted no lea poesía. O sea, usted tiene que leer poesía, sea escritor o no. Y en la escritura, por ejemplo, yo no solo leo prosa, o sea, yo no solo leo novela y cuento, que es lo que escribo, sino que yo leo mucha poesía. Y la poesía, yo no soy capaz de escribir un libro de poesía, lo que se llama un libro de poesía, yo sentarme con versos o prosa poética, eso no. Pero vos lo decís muy bien, la poesía no solo está en la poesía. Y Fernando Vallejo decía que la poesía no se encuentra ya en la poesía, sino que la poesía se encuentra ya en la prosa, que se encuentra más la poesía leyendo novelas y cuentos. Entonces eso está hablándote de que la poesía a veces está, o muchas veces está en el lenguaje, en el ritmo, en la cadencia, en tantas cosas, o la poesía está en unas imágenes, o la poesía está en lo que se dice. Hay un man que se llama Eli Ramírez, y Eli Ramírez es maravilloso. O sea, es que a la poesía no le queda decir gonorrea,
A la poesía no le queda decir hijo de puta, ¿cierto? Y Elie Ramírez lo dice en su poesía, porque es que nos dijeron también que la poesía también es así, que es una cosa y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y nos la vendieron de una forma, y la poesía es poesía, o sea, la poesía se escucha viendo algo, o escuchando una frase o tantas cosas que la contienen, y no solamente es lo que todo el mundo cree que cuando compra un libro de poesía se lo dice. Entonces en mis libros pues yo no sé hasta qué punto haya mucha poesía o poca poesía, lo que haya, pero yo creo que a veces la creo ver en una cierta ternura que tienen los personajes desde la ingenuidad. O sea, esa persona torpe que abunda mucho en mis libros, como ese torpe que quiere lograrlo todo y que le toca perder, fracasador. Yo me acuerdo mucho de Juan Diego Mejía, el libro El cine era mejor que la vida, que vos ves a alguien que dice estoy surgiendo, y él no está construyendo una frase o un versos para darte como producirte eso. Pero vos ves que alguien que dejó de beber por cualquier mínima cosa, le llegó un traquito de guaro y sigue tomando y se acabó todo el emprendimiento que tenía. Eso es poesía y es muy triste, pero vos decís, madre, me produce algo. Y eso pasa. Y yo lo encuentro mucho también en la literatura, pues en la prosa. Y eso yo lo veo en mis libros por ese lado. Y es que es auténtico, es la vida como es, son los actos de vida, y especialmente el lenguaje como protagonista de lo que somos. Entonces es una fiesta del lenguaje y hay un gozo que incluso en algunos momentos con los estudiantes con los que hemos venido compartiendo tus historias, lo tenemos que leer en voz alta. No funciona, no hay una experiencia estética de tus cuentos, de tus historias, si se lee en silencio. El verdadero enviciamiento estaría en sentir el ritmo de esa verborrea, de ese juego. Hablemos de eso, o sea, esa literaturicidad del oral que está ahí en esa escritura y que se convierte en un placer poético. ¿Vos lo lees también? ¿Lo has practicado en lectura antes de que el libro llegue a la editorial? ¿Vos lees esos enviciamientos poéticos de tu prosa? Cortázar entiendo que se leía, sí, porque él decía que a partir de su escucharse cómo sonaba, o sea, se grababa y se escuchaba, él empezaba a construir desde ahí el ritmo. Tal vez por ese lado uno cuida, o sea, porque es que si vos te escuchás, vas construyendo el ritmo, pero creo que no puede ser en el preciso momento cuando usted lo está escribiendo, sino que usted se graba y después empieza a escuchar. Pero a mí no me pasa eso. Lo que sí hago yo es que voy mucho al texto que escribo y siempre estoy pensando en que no se me caiga la frase. O sea, mucha gente escribe su historia y empieza, en la casa se cayó la niña, ¿verdad? Y solo está pensando su mente en lo que está contando y no piensa, descuida el párrafo, descuida la frase, ¿cierto? En mi caso es muy distinto, o sea, yo siempre estoy cuidando que me suene y a veces yo siento aquí se cayó, falta una palabra, entonces a veces esa palabra que está de más es porque me la pedía el texto para que hubiera el ritmo, para que no se me cayera, para que hubiera cierta musicalidad, entonces yo siempre estoy cuidando eso, o sea, yo siempre estoy esperando que me suene y que no se me caiga, que vaya así, que vaya así, que vaya así, y eso pasa por ejemplo en la verborrea, que hay pero inventario de palabras, y es ta, y uno dice, pero ¿qué intención puede haber en que alguien me diga la misma palabra pero con 1000 sinónimos? ¿En qué intención? Y ahí hay una intención total, primero desde la verborrea, desde los excesos narrativos, y segundo, apostándole al ritmo. No es que se me ocurrió una palabra y la digo y la que sigue, sino que se me pueden ocurrir, pero después les voy buscando el lugar como para que suene, como cuando se hace música. Estás componiendo música, así es que hay partitura, y fuera de eso, uno siente que con todos los cuentos hay algo coral. O sea, si lees el cuento solito, que así lo hemos ejercitado, uno siente que el cuento solito estalla y hay una cantidad de efectos sonoros, pero cuando los lees ya en ese conjuntito, uno siente que hay un coro y que ya es, incluso yo lo veo y me gustaría que nos contaras de lo que la música, las canciones también te han ayudado a vos, porque yo siento los cuentos como tracks. Los cuentos son piezas musicales de David Betancourt, donde suena una gente, suenan unas historias que de cierta manera a todos nos acontecen. La música
y especialmente las canciones, ¿cómo te llegan para darle también vida a este ritmo de los cuentos? Bueno, primero das en un punto muy importante, y es que yo antes escribía un cuento y lo juntaba. Pero ahora yo ya escribo libros de cuentos, o sea, yo ya pienso el conjunto. Yo no escribo un cuento y después escribo otro y lo voy metiendo. No, yo ya pienso en un conjunto, o sea, yo pienso en la totalidad. Yo sé que voy a escribir un libro sobre bebedores, ¿cierto? O gente que le gusta el traguito, gente que ha tenido problemas con el trago, entonces, y que se llamó Bebestiario, que ya existe y que saldrá. Entonces yo digo, voy a hacer un cuento sobre este, otro sobre este de borracho, ¿cierto? Entonces ya planeé antes de escribir. Entonces ya tengo 10 historias sin escribir, pero ya sé sobre qué van a tratar y ya les voy buscando. Entonces voy haciendo un mundo, por eso hablas de tracks, sí. Por eso hablas como que uno solo es una cosa, pero cuando vos lees el libro te da otra impresión. Esa impresión se llama la totalidad, que eso es lo que nos genera la novela y que no tanto nos generan los libros de cuentos, porque los libros de cuentos por lo general son misceláneos, o sea, son variaditos, pero eso está muy bien. Y así yo aprendí a leer los libros de cuentos, y es que me habla una niña y me habla sobre una lagartija, pero luego me habla un cuento súper inteligente de un filósofo, y pasan ese tipo de registros de así, y usted juega como que no sabe y le juegan con el estado de ánimo, ¿cierto? Eso es una cosa que me gusta y que así se escribió mucho, pero vos lees, por ejemplo, El Llano en Llamas y vos ves un mundo, o sea, vos pasas de una canción a otra, y cada una, así no hable de las otras, complementa el conjunto y se va haciendo más fuerte. Entonces cuando vos hablas del Llano en Llamas, vos hablas de una totalidad y a veces crees que te leíste una novela, y eso también pasa conmigo. Esa es como mi apuesta desde los libros de cuentos, y es que me leo el primero, el segundo, el tercero. Ahora yo lo hago con otra forma que es más compleja, y es el mismo personaje recorriendo todo, los mismos temas, personajes que saltan de cuento a cuento. O sea, yo prácticamente estoy haciendo una novela por capítulo. ¿En qué se diferencia? En que si yo saco el cuento, tiene que defenderse solo, y si vos lo sacas, se defiende solo. Pero no genera esa misma sensación si se lee todo en conjunto. Hay autonomía en cada relato. Claro, es que la tiene que haber, si no, no serían cuentos. Pero dialogan. Eso me ha hecho pensar siempre que cuando te leo estoy descubriendo un productor musical. Yo te imagino a vos llevando los textos como a una especie de estudio de grabación, donde le quitas, le subes, ecualizas, le pones brillo, y de pronto dejas que esta canción, este mood, este ritmo entre por acá, pero lo vas a usar después. ¿Cierto? Vos sentís eso, y si la música y las canciones, no sé, las baladitas, el tango que ha sido tan importante para nosotros en Antioquia, vos tenés como un álbum, algo así, como productor de tu obra. Yo de músico no tengo nada, tampoco soy rítmico, nada, ¿cierto? Pero sí soy muy buen escuchador de música, y de ese tipo de música. A mí me gusta esa música romántica, Camilo Sesto, Roberto Carlos, José Luis Perales, ¿cierto? Pero también me encanta el punk. O sea, que es una contradicción. Vos pasas de escuchar a Roberto Carlos, a José Luis Perales, a escuchar punk pesado. Desadaptados, por ejemplo. Desadaptados, MD, GP, todo. Yo iba a los conciertos de San Pío en Itagüí, con todo un montón de manes tirando sacola uno al lado, bien jovencito, viéndolo. O sea, yo me crié en eso, escuchando con audífonos y a cassette todos los grupos de lo que llaman punk medallo, que es ese punk podrido, y todas esas cosas. Y uno dice, que me decían, eso es como una lavadora prendida. El ultra punk. Y vos lo ves en mis cuentos, o sea, en mis cuentos vos ves, sí, desde un tango, que ahí está un cuento que llama Tenete a las consecuencias, en La conjura de los vicios, que se utiliza como todo ese lunfardo, todo ese tipo de palabras, como el juego, pero también ves como el punk, como todo tan tirado, y también lo social, pero también por ahí como una baladita, ¿cierto? Es un montón de combinaciones, pero yo creo que que no tienen ninguna intención, o sea, que no están premeditadas. Porque, o sea, yo cuando escribo no es que me vaya influyendo a una canción que estoy escuchando en el momento, porque no puedo escuchar canciones, porque todo me distrae. Pero la música está, obvio que está, y de vez en cuando está en una referencia. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que escuchaba mucho a Juan Gabriel, y yo decía, ¿cómo no lo meto? Entonces, cuando uno ve un momento en que en Barranquilla no hay luz, entonces uno coge una canción de Juan Gabriel que se pega a eso, como que sin luz o yo no sé qué, ¿cierto? Y usted va jugando con el humor y con un montón de cosas que uno va armando como piezas, pero la música siempre está presente. En lo que más
puede ser es en no dejar caer lo que se está contando, o sea, que haya el ritmo, que haya una musicalidad, que todo esté como así, que no vaya como el golpe del que no narra bien, que usted está leyendo y usted siente que aquí pasó algo, como si el cassette, la tirita del cassette se le hubiera pasado una cosita o el CD se hubiera rayado, que es como el brinco. Eso es lo que yo evito que pase. Que todo se sienta que se va acoplando, incluso si hay disonancias, Claro. si hay transiciones, si hay pausas, eso también tenga que ver, pero uno también siente, y eso es muy bello, que lo digamos en este rush literario, que ese pensar en rojo, que es la creación tuya, uno también siente mucho vértigo, hay una velocidad en ese ritmo, no es una narrativa, digamos, lenta para encontrarle el tono poético que tendría, por ejemplo, Rulfo. Aquí hay, digamos, un desatado, una velocidad que tiene que ver con unos espíritus, una gente que está viviendo al máximo. Yo creo que le pones la máxima velocidad, ¿no? Sí, por ahí escuché que alguien decía que lo mío mi prosa era una prosa nerviosa, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con la personalidad, o sea, tal vez yo empecé a escribir cuento era porque yo cuando empiezo quiero acabar inmediatamente lo que hago, entonces a mí me ponen a leer un libro para evaluarlo y yo no me puedo dar el mes o 2 meses que me dan de tiempo, sino que yo lo tengo que leer inmediatamente porque no quiero tener una tarea que me levante todos los días a pensar en ella. Y eso me pasa con lo que yo escribo. O sea, cuando yo me siento a escribir, lo que yo empiezo a escribir se me va, ¿cierto? Y es mi propia ansiedad, porque yo soy ansioso, entonces es alta intensidad. Sí, claro, y es como cuántas neuronas mato ahí, las que usted quiera, porque es y dele, y uno como que se deja ir. Y eso es lo que dicen que es prosa nerviosa, y yo lo entiendo, pero no crea que es como un desahogo que se fue, no, está también súper planeada. Es consciente. Es consciente, o sea, es consciente que hay un ritmo y que es una apuesta tremenda como para, o sea, que sea rápido, pero vos lo decís también, es que los personajes o las situaciones lo piden. Si va a haber un atraco y vos vas a narrar un atraco que está pasando así, pues si vos lo narras van a atracarlo, ¿cierto? Y como que lo haces lento, va a perder efecto esa escena. En cambio, si vos, ahí va, que cuidado con esto, venga, y usted lo va así, termina dándole el ritmo que la escena amerita. Y las escenas de mis cuentos y de mis libros son como muy disparadas. Entonces se combina un montón de cosas, mi ansiedad, mi necesidad de terminar absolutamente todo rápido para que no me quede una tarea, y los personajes y las escenas. David, eso es una estética. O sea, estás creando no solo un mundo narrativo, sino una manera de crear muy como vos sos. Y me recuerda mucho al vértigo cinematográfico de películas como Lola corre, si no estoy mal, Lola corre, es intenso, o la versión cinematográfica de Paraíso Travel. Marlon llega a Nueva York y hay una secuencia larguísima en la que él está corriendo porque lo están persiguiendo los policías y uno ya siente que llegó a Nueva York. La escena se lo pide. Entonces creo que es como la cámara subjetiva, hay una velocidad, un ritmo, no hay un dolly, no hay un efecto en el que haya un mecanismo en el que la cámara está rodando, no hay un traveling, lo que hay es la subjetividad de la cámara al hombro. También hay algo, y es que desde la literatura es desde donde contás. Sí. Entonces, cuando vos lees un texto en tercera persona, puede que no sea tan ágil, o un narrador omnisciente puede que no sea tan ágil a cuando narra una primera persona o en segunda persona. Por ejemplo, cuando hay una narración en segunda, es acción tras acción tras acción, entonces eso genera mucha agilidad, que cansa sí, porque se repite mucho, pero es muy rápida. Entonces, mis libros, casi que todos mis cuentos, yo creo que ya todos, son en primera persona, y es gente que le está pasando algo y que le está sucediendo algo, entonces tiene que ser rápido. Y sí, se salta un montón o sea, es como si estuviéramos corriendo, lo que vos me acabas de decir, pero también lo que yo te digo, o sea, yo tengo que contar la historia de alguien que está corriendo rápido, o sea, que tiene que haber un ritmo ágil, y eso creo que es lo que a mí me salva, la agilidad, pero la agilidad también está mucho
en la sintaxis, no es solamente en lo que se está, cómo lo estamos contando, sino en la manera. Entonces la sintaxis hace mucho y agiliza mucho. O sea, ¿quién va a creer que un punto y coma o una coma o un punto le va a dar más agilidad a lo que se narra? Y claro que sí. A mí me gustaría mucho que se lo mostráramos a nuestros amigos de Rush Literario, que les gusta mucho la lectura en voz alta, cómo funcionan incluso los inicios de algunos de los relatos, porque ahí es donde uno ve cómo se proyectan, cómo esa unidad de impresión es una unidad también como de ritmo, de velocidad, desde la primera línea. Por ejemplo, ¿cierto? atenete a las consecuencias. Es un cuento que es el que yo te digo del parlache, como del lunfardo, que es jugando y es muy jugador con las palabras, con el lenguaje, y también es muy ágil. Vení, si querés, yo lo busco, que es como, por aquí está, aquí, vea, es otra cuestión, el índice atrás, 67. Además, porque el texto leído en voz del autor, no sé hasta dónde, por ejemplo, el autor David Betancourt es productor musical de sus propias historias, es el diseñador o decorador de interiores de ese mundo, es un urbanista y un arquitecto de todas esas construcciones, la infraestructura por donde se mueven, un paisajista, pero también es muy interesante verte o sentirte como intérprete. O sea, vos vas a ser el Juan Gabriel de este cuento, porque cuando lo escuchamos o lo leemos para otros amigos que están creando o gente que le gusta tu obra y se la goza solo, como decimos, de puro parche, disfrutarla, hay otra interpretación. Entonces me gustaría mucho que nos mostraras cómo lo interpreta el que lo compuso, el que hizo la producción, el que hizo el diseño. O sea, vos sos todo el equipo consciente de que no es un cuentito, sino que hay una obra, ¿cierto? Vamos con tu interpretación. En el Rush Literario, hoy tenemos interpretándose a sí mismo en voz alta a David Betancourt. He venido, borrachines, marihuanos, fumadores empedernidos, piperos, glotones, bazuqueros, periqueros consumados, sacoleros, consumidos, jugadores compulsivos, onanistas exprimidos, sopladores, colegas de las recaídas, viciosos queridos. He venido, antecitos de colgar los guayos, a traerles, seres intranquilos, culpables inocentes, mis desatinados idolatrados, humillados, por debajeados, mi mensaje de salvación. A fumar, a hueler, a jartar, a jugar, a apostar, a beber, a pichar, que el mundo se va a acabar. He venido a socorrerlos de los sanos, de los aburridos, de los juiciosos, gente desconfiable y mala. He venido a aconsejarlos, a encarrilarles el descarrile, a decirles, almas tristongas, acomplejadas y endebles, que tienen todo el derecho a matarse como se les dé la gana. Escuchen mi palabra salvadora. No hay nada mejor en la vida que matarse viviendo, que matarse pasando bueno. Hay que gastarse la vida bien gastada. Descrean de los vicios sanos y no paren. Ufánense de sus malos hábitos. Escuchen a este místico. No paren nunca, jamás de los jamases. Maduren, no sean huevones y ni se les ocurra, ni por el chucho ni por el putas, seguir mis pasos ni repetir la vida mía que les voy a relatar. O aténganse a las consecuencias. Siente uno una fuerza narrativa, poética, parece también una jaculatoria, una oración. Yo siento todavía, como en mi paisaje Sonora, a los curas en Semana Santa, las tradiciones nuestras de las novenas de los santos, lo de María Auxiliadora, lo de la Virgen del Carmen, repetir el Jesús, 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 de los 1000 Jesuses. ¿Vos crees que la tradición popular... Eso resumiendo, eso es cantaleta. Entonces, sí, eso hay que estudiarlo, porque por ejemplo, desde Fernando Vallejo yo escucho ese tipo de escritores y yo digo, ¿qué hay ahí? Cantaleta. ¿Y qué es la cantaleta? Pues un pa, que a veces parece no ir para ninguna parte y que va y que vuelve y que se encuentra. Y es eso, que al final tiene un mensaje, y el mensaje puede ser que ni siquiera esté en el mensaje, sino en la forma de usted mandarlo. Usted escucha a la mamá encima, bla, 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 y ni siquiera puede escuchar lo que está diciendo, pero usted se siente regañado. Y es eso es lo que pasa con este tipo de libros. Y este libro en particular tiene mucho de Vallejo.
de Fernando Vallejo. Yo me acabo de leer toda la obra de Fernando Vallejo completica, releerla para escribir Los hijuetantas. Sí. Y terminó viniendo este libro con todo eso que se le pega a uno cuando se dedica a leer la obra completa de otro autor. Ahora que mencionaste, David, Los hijuetantas, el tema es México, y siento que México desde los 60s, y bueno, Argentina yo lo he hecho desde Roberto Ar precisamente, pero con la onda, ¿cierto? Con la literatura de la onda, con José Agustín, yo creo que le estaba diciendo al mundo, y bueno, y esa literatura tan canónica y tan fundacional como la de Carlos Fuentes en Cristóbal Nonato, también hace ese juego con el lenguaje, o en poesía, en Chile, desde Huidobro, y con el maestro Gonzalo Rojas, esa explosión del lenguaje, que aquí pareciera que es, como lo llamamos, cantaleta. Hay una capacidad de comprender que hay belleza en el lenguaje de la calle, del parlache, del lunfardo, de las formas coloquiales, la oralidad al servicio de la obra de arte. La oralidad es una obra de arte, y aquí queda claro. ¿Cómo fue para vos encontrarte también con esos paisajes mexicanos, con otros actos de habla, otras experiencias? México en lo que ahora se configura en tu barrio. Yo diría que hay una callecita, que no sé si le ponemos la calle Madero, la calle Benito Juárez o la calle Poniatowska. Habría que ponerle un nombre muy mexicano a ese barrio tuyo. Bueno, le ponemos el barrio de Betancur, que en Jalapa lo hay. Sí, en Jalapa hay una calle que se llama la calle Betancur, escrito Mi Betancour, ese Betancour. Lo que yo digo con el lenguaje es que el lenguaje de mis libros, por lo menos de los últimos, no es un español estándar, es un español que ni siquiera entienden en Bogotá. Entonces, cuando llega a México, pues menos. Entonces vos llegas y te dicen, ¿y vos cómo escribís esto? Es que no pensás en traducción. Digo, a mí no me interesa cuando yo escribo que me traduzcan ni que me hagan una película. Hay escritores colombianos que venden mucho, que su interés ni siquiera es la obra literaria que están escribiendo, sino la película o la serie que les van a sacar y que los traduzcan. Entonces, empezando por eso, la apuesta mía es desde el lenguaje. Cuando uno llega a México y lee ciertos autores también como importantes de ahí, que están en la moda, o más que importantes, que están en la moda, usted los entiende porque es un español estándar, es el español de diccionario. Pero cuando vos te encontrás, por ejemplo, con un man que llama Carlos Velázquez, vos decís, este man soy yo en México, ¿cierto? Y es porque vos no le entendés ni culo, pero vos lo disfrutás. ¿Y por qué lo disfrutás? Porque es que es muy difícil si vos querés conocer, sobre todo pasa con los escritores del sur y del norte, que son los, digamos, como los antioqueños y los costeños, así más o menos, que somos como los que terminamos siendo como más distintos, y los caleños incluso. Y usted no les entiende, pero hay otra apuesta, y esa apuesta es que las palabras suenan, que las palabras brincan, que usted está leyendo y usted se deja llevar por las palabras. El contexto te lo va a dar todo. O sea, si te interesa la historia, el contexto te va a dar esa historia, sin importar que no entendas 1000 palabras, porque el que me lea a mí en Argentina y no entiende nada, si se detiene a mirar palabra por palabra la que no entiende, pues le va a explotar la cabeza, porque ni siquiera el diccionario le soluciona el problema. Tendría que meterse a arcaísmos paisas y a tantas cosas. Pero yo digo, qué bueno que la apuesta de uno en la literatura sea también retar. ¿Y cómo se reta desde el lenguaje? ¿Por qué tengo que decir la palabra que todo el mundo? Estos días estaba en la Universidad de Antioquia que me tradujeron este libro, La conjura de los vicios, al francés. Y entonces estaban leyendo gonorrea. Yo decía, qué belleza, sí, que usted escuchar cómo en francés suena lo tuyo. Y yo no sé nada de francés. Y yo decía, ¿y cómo te pareció? Yo, maravilloso, no entendí nada, pero estoy totalmente seguro que se distorsiona un montón el texto. Porque es que mi apuesta, vuelvo y te digo, ni siquiera es por la historia, sino por una forma de contar, por el lenguaje. Y el lenguaje, al pasarlo de un idioma a otro, pues inmediatamente pierde el efecto de lo que se tenía. Y más, vos que me has leído el tipo de lenguaje que yo utilizo. O sea que México te reconfirmó tu apuesta, y hablando precisamente de apuestas, vos has ganado muchos concursos y has apostado precisamente a validar tu obra desde esos escenarios. Y es curioso porque hablamos del Fracasador, por ejemplo, también,
y realmente no ha fracasado, digamos, la apuesta, ha funcionado desde los concursos, desde estar en una gran editorial, pero hablemos de México y el fracasador, porque esta es, digamos, la última obra para entrar a este barrio, a este mundo de Bettencourt, de David Bettencourt. México y el fracasador, teniendo en cuenta que has logrado tanta resonancia y tenés unos lectores muy leales. Pues México es importantísimo en la literatura mía ya, que pues fueron 11 años y coincidió todo en que en el 2014 yo llego a México y se muere García Márquez. O sea, antes se muere García Márquez y yo viajo a México y me regreso cuando García Márquez sale la obra póstuma En agosto nos vemos. Entonces yo dije, aquí hay algo, ¿cierto? Voy a jugar con que yo voy a llegar a reemplazar a García Márquez y mi regreso, ¿cierto? Mi regreso de no poderlo hacer. Entonces, primero es como un juego, pues la gente que lee literal lo que yo escribo, pues ya me han dicho, pues ¿quién te cree, cierto? Porque ¿cómo vas a decir que vas a reemplazar a García Márquez? Pero eso es un juego. Entonces, en ese sentido, México es muy importante, pero México también es muy importante porque es un escritor colombiano que le termina yendo mejor allá que acá. O sea, a mí me estaba yendo mejor en México que acá. Y yo acá no veía como salidas de nada, como que no pasaba nada, y allá sí. Y allá yo iba a una feria y a mí me pagaban, acá no. Y era tantas cosas que yo decía, pero ¿qué pasa? Pues, o sea, como que nadie es profeta en su tierra, pero después vengo y yo lo que necesitaba era como ese empuje de México. Pero México me ayudó un montón porque por lo menos el que lea el libro va a ver un montón de referencias, va a haber un montón de juegos con México y Colombia, también con el lenguaje. Y ahorita que mencionaste Los hijuetantes, yo creo que ese es el libro más difícil que me ha tocado escribir. ¿Por qué? Porque los personajes son mexicanos. Entonces, si los personajes son mexicanos y yo soy colombiano, ¿cómo los pongo a hablar mexicano? Eso es súper difícil. Pasa como con un libro que se llama La Catira, de Celá, que son venezolanos y se les siente el español. Entonces usted ve el artificio, usted dice, estos venezolanos me están hablando españolete. Entonces usted dice, aquí hay una caída, de ahí se me acabó la novela, no la leo. ¿Por qué? Porque ya falló el registro. Con Los hijuetantes, para escribirla tenía que no caer yo en los errores que se suelen caer, porque uno dice, llevo 10 años viviendo acá, pero no soy mexicano. Entonces voy a cometer los errores que se cometen siempre. Entonces, 3 personas detrás, leyéndome todos los mexicanismos y organizándome las frases. Claro. Pero además son juegos metaliterarios de decir, el que está escribiendo esto es mexicano, con un montón de cosas pues que después las van a leer cuando llegue el libro a Colombia, pero es un montón de juegos y México me ayudó también en algo que yo decía que era la academia. Yo decía, estudié periodismo, filología, y dije nunca más. Y me fui a México y como no me quería venir, estudié una maestría, después un doctorado en literatura. Entonces yo decía, pero porque quiero seguir viviendo en México, pero me di cuenta que eso me sirvió un montón. ¿Por qué? Porque pues me conseguí un montón de herramientas que da la academia de la que yo les decía, como por ejemplo lecturas que nunca en la vida hubiera tenido acceso, nunca hubiera llegado a esas lecturas, o también quitarme un montón de prejuicios que uno se arma siempre al lado de lo que es como más o menos solemne o serio y todo eso, y saber jugar con eso. Una persona tan académica como yo, en mis libros lo que menos hago es academia, es lo más antiacadémica y lo más antisolemne del mundo es mi literatura. No pareciera, por eso aparece el título doctor en literatura como en la biografía. Yo digo, hay un contraste, porque un doctor de literatura, ¿cómo puede escribir así mamando gallo? Hay un juego también con la realidad, porque la realidad es ficción y la ficción es realidad, la realidad fantástica, la realidad real no se distingue, y sería muy ingenuo un escritor que se sienta aludido, por ejemplo, en una obra como esta, por ejemplo, y sienta que te estás burlando de él cuando realmente es un juego. Yo creo que la invitación para los lectores es disfrutar, dejarse llevar, jugar con la propuesta, con la apuesta de David, pero especialmente quiero valorar algo para que entremos un poco más en el fracasador y vamos haciendo ya un cierre, y es, en esa realidad hay momentos epifánicos o únicos para celebrar. Fiesta del Libro de Medellín, y a eso pasa acá en El fracasador. ¿Qué es lo fundacional que sucede con esa fiesta del libro tan importante, que entre otras cosas nunca había leído en una obra literaria, que un evento literario
hiciera parte de la obra Un y que personaje. se gozara y que fuera un personaje de lo mismo que hay ahí en ese evento que para nosotros, yo creo que muchos de nosotros hemos crecido gracias a la fiesta del libro y la cultura de Medellín, allá en el Jardín Botánico, así que muchos de los que nos ven van a la fiesta del libro y los extranjeros que quieran venir a Medellín, léanse El Fracasador cuando estén en la fiesta del libro también, para que vean eso, ese encuentro, esa vivencia, cómo fue para vos, para que nos vayamos despidiendo de este rush literario de El Mundo Betancourt. Eso fue en el 2014, a mí me invitaron a la Feria del Libro de Medellín, fue mi primera invitación, pues a un evento, porque yo siempre le saqué el cuerpo a ir a eventos. Entonces yo salían mis libros, pero yo no presentaba los libros. Yo era como una especie de Tomás González Guardado, o sea, yo no respondo por mi libro, yo los escribo y hasta ahí llego. Me invitaron y fue un evento y nunca más, o sea, nunca más me volvieron a invitar a la Feria del Libro de Medellín, 10 años, ¿cierto? Entonces yo dije, me tengo que desquitar y voy a escribir atacando a la Feria del Libro de Medellín. Entonces yo digo, ustedes están perdiendo al mejor escritor del mundo, ¿cómo no traen a David Betancourt? Ustedes son muy torpes. Y empiezo un juego ahí molestando y molestando y molestando. Y curiosamente, este año que se lanzó el libro, la presentación fue en la Feria del Libro de Medellín. Entonces es una gran contradicción, pero de eso está hecha la literatura, como jugar con eso. Cuando me dijeron que quién me presentaba el libro, en este libro aparece Juan Diego Mejía presentándome a mí. Entonces yo dije, Juan Diego Mejía. O sea, prácticamente en ese lanzamiento de la Feria del Libro de Medellín se revivió un cuento que está ahí. O sea, se jugó con la realidad y con la ficción. Y es muy extraño porque es el juego de decir, a vos, yo tengo que insultar a alguien para ganarme la atención, o cómo hago para tener la atención, para que me invite a algo. Y yo lo sabía, que en el momento que apareciera ese cuento, pues algo iba a pasar, y pasó. Se presentó un cuento y se jugó con la ficción, que es lo único que me interesa, jugar con la ficción y la realidad, y que todo sea como pues, divertido, de alguna forma. Y también me interesaba como estamos acostumbrados a que los personajes son seres humanos, ¿cierto? O perros, o un objeto narrando, ¿cierto? Pero no conozco una feria del libro narrando su propia historia, o sea, que el personaje protagonista de un cuento sea una feria del libro. Pues entonces, para hacer este cierre de la fiesta de la cantaleta estética, literaria y de la producción musical del mundo narrativo de David Betancourt, el inicio de Reemplazando a García Márquez. Interpreta David Betancourt. El 17 de abril de 2014 sentí por primera vez en mis 32 años de modesta existencia una responsabilidad grande. Aunque viéndolo bien, más que una responsabilidad era como un encargo, una especie de llamado. Yo, por obra y gracia de quién sabe quién, había sido el elegido. David, oiga, mijo, que se acaba de morir una escritora ahí por allá donde está aquella. La del grito que llegó hasta mi pieza y se metió a los oídos era mi mamá Luz Helena, con inicios de Alzheimer, siempre cuidada por mi papá Luis Fernando. David soy yo, mucho gusto para servirles, el elegido. El escritor ahí era Gabriel García Márquez, por allá era México, aquella era Snedin y Mercedes Barcha, que llevaba un año viviendo en Guadalajara. Prendí el televisor y en todos los canales la primicia. Iba a ponerme a pensar qué decir cuando me llamaran los periodistas, pero me acordé de que a mí no me llamaban ni los de las funerarias a ofrecerme planes y promociones para mi entierro. Entonces, para no mortificarme cavilando sobre mi invisibilidad en el mundillo cultural colombiano, que ni una opinión sobre un escritor muerto me pedían, me sumergí mejor en las profundidades angustiosas de la envidia. Snedin estaba pisando la misma tierra donde acababa de morir el mejor escritor latinoamericano de todos los tiempos. ¡Qué honor! Y yo en Colombia, solito, en la mismísima porra, donde se moría tanto escritor promedio, viendo por televisión noticias, homenajes, perfiles, desfiles y un mundo de cosas sobre nuestro célebre finado. Oigan, miren, amigos, él es David Betancourt, un muchacho de Antioquia que está contando historias para el mundo en una cantaleta poética que se convierte en una espiritualidad, en un mundo interior que vale la pena conocer. Estamos con El Fracasador, con La Conjura de los Vicios y toda una obra detrás que lo que ha construido
es una ciudadela, una vereda de gente común, de gente para que la lean gentes también. Mucha gente en lo que escribe David Betancourt. David, muchas gracias por aceptar la invitación a Rush Literario y me gustaría que nos dieras una despedida sobre qué es lo que viene, a dónde apunta, qué es lo que hay que componer, qué estás componiendo ahora, recordando el cuento del componedor, de qué se compone ahora, qué estás produciendo, para que dejemos esa expectativa de lo que pasa en este momento en tu escritura. Bueno, no, yo ahora por el momento estoy haciendo es mucha pereza y dedicado a la lectura sobre todo, no estoy escribiendo, tengo acumulados ya pues unos libros ya hechos, unas reediciones que van a sacar, entonces por ahí estoy muy tranquilo, o sea, como que no me apuro nunca a escribir ni a cumplirle una editorial, sino que cuando se me da la gana o cuando puedo, tengo el ánimo, pues escribo, pero por el momento no estoy escribiendo ni una línea. Oigan, vean, leamos a David Betancourt. En el Rush Literario seguramente vendremos a contar más historias con David, El fracasador, La conjura de los vicios, hoy desde la Librería Nacional del Centro Comercial San Nicolás en Río Negro. Gracias a todos.